de ejercicios de memoria, de recuerdos que se traen al presente, y es en ese tránsito que pues vamos cayendo en cuenta de los significados y los sentidos que van teniendo en relación a las apuestas profesionales, a las apuestas personales, éticas y políticas. Entonces quisiera mezclar un poco ideas al respecto antes de pasar a mencionar algunas experiencias concretas de las ciencias sociales en lo público, como ha sido mi participación en distintos escenarios que darían cuenta de esas experiencias. En ese sentido, pues quisiera iniciar planteando pues cómo estas trayectorias de vida pues están muy moldeadas o influenciadas por los contextos socioculturales. En ese sentido, habrían unas intersecciones de lo público y lo colectivo y los entornos y las ideas dominantes de esos entornos que nos llevarían a tener posicionamientos e influencias basadas en ese exterior. Entonces, inicio planteando eso, que un poco como sujetos actuando en lo público, pues vamos a estar permeados por esas ideas dominantes que se tienen frente a distintos ámbitos de la vida, el género, la familia, a la pareja, el amor. En ese sentido, planteo que cada sujeto se construye en esa intersección de lo público y lo colectivo, y todas estas influencias hacen que sus identidades y sus posicionamientos en los entornos sean múltiples, ¿cierto? Entonces cargamos con muchas identificaciones. En este espacio, por ejemplo, no solamente somos estudiantes, profesionales, profes, sino que también somos hijos, hijas, madres, etc. En ese sentido tendríamos esas múltiples posiciones y a su vez unos marcos de referencia para entender y para significar el mundo. En ese aspecto, pues estos marcos muchas veces pueden obedecer o pueden desobedecer a estas ideas dominantes y a estos discursos culturales o ideales culturales. Y justamente las ciencias sociales un poco nos invitan a eso, a adoptar o hacer uso de marcos de referencia críticos, alternativos, pues que puedan tener posicionamientos frente a estos ideales. A mí me gusta pues pensar este tema como si fuesen gafas, ¿sí? Como si los marcos de referencia hicieran alusión a esta metáfora de las gafas para ver más allá de esas ideas dominantes y mirar que hay un poco detrás de las personas y de los objetos en términos de las representaciones hegemónicas. Entonces, para hacer alusión un poco a este tema de los marcos de referencia, pues quisiera mostrar el fragmento de una película muy breve. Esta es una película estadounidense de la década de los 80, en la que un trabajador casualmente se encuentra unas gafas y una vez se las pone y empieza a caminar, ve las cosas diferentes. Entonces empieza a mirar un poco más allá de esas ideas dominantes y a develar qué hay en términos de dominaciones y qué hay en términos de relaciones de poder. Entonces los marcos de referencia como gafas pues nos llevan a eso, a cuestionar y a desnaturalizar esas ideas hegemónicas. Bueno, entonces el ejemplo iba, digamos que dirigido a pensarnos un poco desde esta metáfora, esos enfoques y esos marcos de referencia que solemos usar ya teniendo pues estos recorridos o trayectorias con los elementos que ofrecen las ciencias sociales para pensarnos pues esas diferentes maneras de ver las cosas y los problemas relativos a ellas. Entonces, con este planteamiento pues ya... ¿Cómo se llama la película? La película se llama They Live y es de los 80. ¿Cómo se llama? They Live. Ellos viven. Ellos viven. Ellos viven. Bueno, entonces quisiera a partir de esta idea plantear un poco cuáles han sido mis enfoques y mis perspectivas en relación a la actuación en lo público
y estas perspectivas pues estarían muy relacionadas a unas maneras de ver y de entender el mundo, tratando de develar cuáles son esas desigualdades que se dan en razón del género, y esas serían un poco las perspectivas que he ido adoptando a lo largo de algunas experiencias, justamente para ver cuáles son las dominaciones y estos mensajes dominantes que habrían en relación a las problemáticas asociadas al género. Por eso no solamente me identifico con formación en ciencias sociales al haber estudiado trabajo social, sino también con la perspectiva feminista y de género, teniendo en cuenta su aporte desde como marco teórico y como marco y movimiento político. Entonces ambas adscripciones, el ser trabajadora social y contar con la perspectiva de género, pues me han llevado a actuar en lo público con esa perspectiva, a empezar a ver situaciones que quizás antes no veía y a darme cuenta un poco de cuáles son esas dinámicas y esas situaciones muchas veces simbólicas o no, que en lo cotidiano pues dan cuenta de mandatos de género, de formas de ser rígidas que oprimen a las personas, particularmente a las mujeres y a las niñas. Justamente pues esta perspectiva de género, a través de sus enfoques o de sus gafas, ha sacado a los ámbitos públicos y a estos escenarios e intersecciones de lo público y lo colectivo problemáticas consideradas parte del ámbito privado. Entonces, todas las situaciones asociadas a la violencia de género, a la violencia sexual, al abuso sexual, vendrían a ser estas situaciones que esta perspectiva ha permitido traer a los escenarios públicos, a espacios de debate y de deliberación, y a catalogarlas actualmente como problemas de salud pública. En ese sentido, concibo ese espacio público como un espacio plural donde puede haber la convergencia de intereses comunes o no. Eso da lugar a que los conflictos sean permanentes y las contradicciones sean permanentes, pero es ahí en lo público donde, desde esta perspectiva, digamos que el tratamiento de estos asuntos o problemáticas del género pues adquieren sentidos y apuestas políticas en términos de apuntarle a cambios y a transformaciones que no necesariamente tienen que ser estructurales, sino cotidianas o con lo que esté a nuestro alcance. Entonces, a propósito de estas consideraciones sobre lo público y sobre las ciencias sociales en lo público, quisiera mencionar algunas experiencias concretas que han llevado, pues con esta perspectiva que he mencionado, a develar ciertas situaciones y a trastocar lógicas dominantes pues muy asociadas a los referentes masculinos y que han sido procesos directamente con mujeres o que se han trabajado directamente con mujeres. Mi participación en estas experiencias ha sido más teniendo en cuenta que son procesos pedagógicos, procesos formativos. Algunas se han desarrollado como estas en el marco del diseño de políticas públicas de equidad de género, políticas públicas municipales, y pues iré mencionando como cuáles serían un poco estas y algunas de sus características. Estas obedecieron a los procesos de construcción de políticas públicas de equidad de género en Cali en el 2008, en Palmira en el 2010, entonces eran procesos que requerían hacer real un componente participativo y la deliberación y la participación pues, de las mujeres en relación a sus necesidades sentidas. Otras experiencias similares han sido intercambios de experiencias entre mujeres. Estos fueron realizados en el 2012 y desde una visión regional, es decir, participaron las organizaciones sociales de mujeres del Pacífico, se encontraron con organizaciones sociales de mujeres del Caribe, y esa articulación pues tenía como intención el intercambio de experiencias y avanzar en estos impactos de sus contextos locales y regionales. Y una tercera experiencia similar fue la Escuela Interétnica de Mujeres
en el norte del Cauca, particularmente en la zona rural, donde también desde una idea de educación popular y de generar encuentros en relación a problemáticas de las mujeres y a su vulneración de derechos, se realizaron y se convocaron mujeres teniendo en cuenta o asumiéndolas como un público heterogéneo, por eso también la característica de interétnica. En ese sentido, estas escuelas pues han convocado a mujeres que no necesariamente son lideresas o están organizadas, sino que han llegado, digamos que invitadas por otra, y además han sido procesos donde el tratamiento de lo diverso y de las mujeres heterogéneas pues ha implicado enunciarlas y nombrarlas y decir que en estos espacios se convocan mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, universitarias, urbanas, campesinas. Entonces, digamos que ahí entraría un poco esta idea de lo público como diverso y heterogéneo, o de estas audiencias. Las metodologías ahí han sido grupales, y en estos encuentros pues tendrían las metodologías puntos en común o afinidades con la educación popular, en el sentido de que permiten generar procesos de autoconciencia, de diálogo y de encuentro para construir de alguna manera discursos contrahegemónicos, discursos antipatriarcales, discursos antirracistas, y qué sucede en estos espacios colectivos. En estos ejercicios, pues bueno, habían como algunas cosas similares. Aquí se condensa un poco cuáles han sido las características de las experiencias en términos de a quienes han estado dirigidas, cuáles han sido esos escenarios, qué herramientas y metodologías han implicado y cuáles preguntas han significado retos en aquel momento. Como ya mencioné algunas ideas con respecto a las características, quisiera plantear justamente las preguntas que en ese momento pues han implicado todas unas reconsideraciones frente a las modalidades. Por ejemplo, en las escuelas de formación política que se dan en el marco de las políticas públicas, pues es muy importante digamos que no perder de vista la pregunta de cómo construir interacciones con las mujeres a partir de sus saberes propios, y eso lleva a preguntas que suscita también la educación popular, por ejemplo, como el romper modelos educativos convencionales donde el profesional o la profesional de las ciencias sociales llega como experta y tiene, digamos que un tratamiento ahí en términos de relación de poder. Y una tercera pregunta sería pensarse también en estos procesos, cuáles otros aspectos asociados al contexto y al territorio pues se interconectan con las realidades de las mujeres, pensando un poco que las exclusiones y las discriminaciones no son solamente en razón del género, sino de la pobreza, de las pertenencias étnicas, de las disputas territoriales. Por ejemplo, esto era pertinente en los procesos en el norte del Cauca, el conflicto armado. Entonces serían como toda una serie de elementos que se entran a contemplar en estas experiencias. Bueno, y finalmente son ejercicios con tensiones permanentes, y quisiera pues cerrar planteando que muchas veces al abordar esta perspectiva en experiencias concretas de actuación en lo público, pues desde el lugar de profesionales también nos llevan a deconstrucciones, a desnaturalizar prejuicios, y la perspectiva pues puede que nos atraviese, y eso también se vuelve amenazante en términos de que también traemos una historia, también somos portadores y portadoras de un género. Entonces son dinámicas pues que se generan con la perspectiva. Aún así, aunque los ambientes son violentos y el machismo pareciera que se recrudece cada vez más, pues estas mujeres que participan en sus vidas cotidianas, en los contextos micros, pues igual hacen rupturas y de alguna u otra manera no sueltan sus gafas. Están, digamos que ahí en esa tensión fuerte en relación a develar situaciones violentas
y es cuando lo llevan a lo público y cuando interactúan con otras, pues que cobran sentidos a partir de sus relatos. Es saber entonces, pues parte de las experiencias, algunas ideas que queríamos compartir. Muchas gracias.